Mi nombre es Camila, pero casi todo el mundo me llama Cami. Desde pequeña tuve ese sueño cliché y hermoso, de la boda perfecta. ¿Conoces a ese tipo de chica que hace el vestido de novia con una sábana blanca y un velo hecho con cortinas? Ese era yo. Cuando crecí, esos sueños se guardaron en una pequeña caja dentro de mí, pero nunca desaparecieron. Solo necesitaba encontrar a alguien que me hiciera abrir la tapa de nuevo. Y ese alguien era Daniel. Conocí a Daniel en la cola de un supermercado. ¿Puedes creerlo? Estaba estresado, sudado, después de un día horrible en el trabajo. Y aún, así él me miró como si hubiera encontrado algo raro. Se rió de un chiste tonto que hice sobre los precios de la lechuga, y ahí fue donde empezó todo. Al principio pensé que era solo una conversación informal, una amistad informal. Pero al final salimos del mercado con los carritos llenos, y el corazón empezando a vaciar ese espacio que ni siquiera sabíamos que estaba tan vacío. Daniel era diferente a cualquier otra persona que había conocido. Él escuchó atentamente, prestó atención a los detalles, sabía lo que me asustaba, lo que me hacía sonreír, lo que me hacía sentir inseguro. Era cariñoso, respetuoso, y tenía una manera de protegerme que no era posesiva, sino afectuosa. Con él pude ser yo misma, sin filtros, sin miedo. Y quizá por eso, cuando me pidió matrimonio no lo dudé ni un segundo. Dije sí con toda mi alma. Fue en nuestro lugar favorito, un picnic junto al lago donde tuvimos nuestro primer beso. Trajo mi refrigerio favorito, un mantel a cuadros e incluso compró flores, margaritas, mis favoritas. Todo estuvo perfecto. Casi todo. La única nube en el cielo de esa relación se llamaba Isabel, su madre. Desde el principio, había algo en su mirada que me incomodó. Ella era educada, por supuesto. Siempre sonreía, saludaba, pero había algo detrás de esa sonrisa. Un juicio silencioso, una evaluación constante, como si me estuvieran poniendo a prueba todo el tiempo y ya hubiera fallado en secreto. Lo intenté, juro que lo intenté. Me ofrecía ayudar en la cocina, le compré regalos para su cumpleaños y la invité a tomar un café. Y ella nunca fue grosera, pero tampoco fue cálida. Era como si mi presencia fuera una concesión forzada en su mundo, no una alegría. Daniel, que siempre fue muy cercano a su madre, intentó equilibrar las cosas, pero su malestar era visible. Fingí que no me dolía, que era solo cuestión de tiempo, que un día ella vería quién era yo realmente. Me equivoqué. En los meses previos a la boda, Isabel se mostró cada vez más distante. No quería ayudar en nada. Cuando la invité a ver el vestido, dijo que tenía otras cosas que hacer. No respondió a la invitación formal, no confirmó asistencia. Y honestamente, pensé que ella no iría. Entonces llegó el gran día. Me desperté con el corazón latiendo salvajemente, como si ya supiera que algo fuera de lo normal estaba por suceder. Llevé el vestido de mis sueños, un diseño sencillo, pero con delicados detalles de encaje, tal como siempre lo había imaginado. Mi cabello recogido con flores naturales, maquillaje ligero, pero con brillo en la mirada. Cuando me miré al espejo, sentí que realmente este era el momento más feliz de mi vida. Todavía lo era. La iglesia era hermosa. Cada banco decorado, con mimo, cada canción elegida con cariño. Los rostros familiares me dieron fuerza. Vi a mi madre, emocionada, sosteniendo el ramo conmigo. Mi padrino Andrés, a mi lado como una roca. Mi hermano Mateo, sonriéndome como diciéndome, anímate, te lo mereces. Y Daniel. Ay, Daniel. Esperando en el altar con ojos llorosos. Me acerqué a él, sintiendo que todo había valido la pena. Todas las heridas, las inseguridades, los años difíciles. Todo parecía haberme conducido hasta aquí. Comenzamos los votos. Estaba temblando de emoción. Y fue entonces, justo cuando estaba a punto de decir, prometo amarte, que la puerta de la iglesia se abrió de golpe con un fuerte golpe. Un silencio gélido cayó sobre los invitados. Todos se giraron al mismo tiempo, y allí estaba ella, Isabel. Vestido de blanco. Blanco, se me hundió el estómago. Ella caminó por la nave central como si fuera la novia. Su cabeza en alto, su vestido ondeando, su mirada llena de algo que todavía no podía descifrar. Odio, desprecio, determinación. Mi madre se levantó del banco como si se hubiera sorprendido. Andrés me agarró el brazo con fuerza, como diciéndome, cálmate. E Isabel, sin siquiera mirarme, se detuvo justo en medio de la iglesia. Se volvió hacia todos los invitados y dijo en voz alta, con una voz firme como el acero. Antes de que se celebre esta boda, creo que todos aquí merecen saber quién es la familia de la novia. Fue como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Mi gran día apenas comenzaba. Por un segundo, quizá dos, nadie respiró. Sus palabras todavía flotaban en el aire como veneno recién esparcido. La iglesia entera parecía haberse congelado en el tiempo, y lo único que podía oír era el latido errático de mi propio corazón.
El vestido blanco de Isabel era tan absurdo como la audacia de lo que acababa de decir. Como si vestirme de novia no fuera suficiente, ahora quería convertir mi ceremonia en un tribunal. Y yo, el acusado. Mi mano temblaba. Miré a Daniel, esperando alguna reacción. Cualquier cosa. Pero él estaba tan sorprendido como yo. Su mirada pasó de su madre a mí, tratando de comprender, tratando de encontrar lógica en ese caos. No había. Dio unos pasos más, hasta que quedó posicionada entre los bancos y el altar, justo en el centro de todo, como si fuera la estrella de un espectáculo. Y quizá, eso era exactamente lo que ella quería. Un escenario, una audiencia, una oportunidad, para manchar mi día más lindo con el barro de tu desaprobación, antes de que todos se unan a los aplausos y las lágrimas por esta boda. Dijo, con la voz alzada y sorprendentemente tranquila. Necesito decirles quién es la familia de la novia, porque quizá algunos de ustedes no lo sepan, pero yo sí. Y todos merecen saberlo. Las palabras cortan como cuchillas. Mi pecho ardía. Estuve en mi propia boda, y sin embargo, me sentí como si hubiera vuelto a ser la chica que escuchaba rumores en la escuela sobre su madre. La misma vergüenza, el mismo nudo en la garganta. Intenté hablar, abre la boca, di algo, pero la voz no salía. Su madre, continuó Isabel, ya fue arrestada por fraude, engañó a la gente, destruyó vidas. Su padre, desaparecido desde hace más de una década. Y su hermano. Bueno, todo el mundo sabe lo que hizo. O finge no saberlo. Entre los invitados se inició un murmullo. Susurros, miradas, manos cubriendo bocas. Sentí que mis piernas se debilitaban. Quería gritar, correr, desaparecer. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo se atreve? Vi a mi madre ponerse de pie al fondo de la sala. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban firmes. Ella empezó a caminar hacia el frente, pero Andrés, mi padrino, la agarró del brazo. Él susurró algo. Ella se detuvo. Daniel finalmente reaccionó. Dio un paso adelante y se le quebró la voz. Mamá, por favor, para. Ella no se dio la vuelta. Él no lo miró. Era como si él fuera simplemente otro obstáculo entre ella y su objetivo. Su objetivo era diferente. Exponerme, humillarme. ¿De verdad te vas a callar, Daniel?, dijo fríamente. ¿Vas a dejar que esto pase sin que nadie sepa con quién te casas? ¿Vas a ignorar que su familia es una mancha en la nuestra? Quería decirle que estaba equivocada. Que mi madre había sido acusada injustamente, sí, pero que fue absuelta. Que el pasado no define quién es ella hoy. Que mi padre ya no esté, pero yo sobreviví. Que mi hermano se redimió. Pagó el precio de los errores de su juventud. Y hoy es un hombre honesto. Pero ¿quién quería oír la verdad? La gente cree con confianza lo que se dice. E Isabel hablaba con la convicción de quien jugaba a unas cartas que nadie más tenía. Daniel se acercó a ella. No tienes ese derecho. No se trata de ti. Ella se giró, y por primera vez, sus ojos se encontraron con los de él. Había algo oscuro allí. No era dolor. Fue control. Era la necesidad, desesperada de mantener el control, de no perder al niño por otra mujer. Por supuesto que se trata de mí, dijo. Pasé toda mi vida criándote para ser mejor que esto. ¿Y ahora te vas a atar a una familia rota y contaminada, como si el amor fuera suficiente para borrarlo todo? La palabra amor salió de su boca como una broma amarga, como si ella misma nunca hubiera creído en ese sentimiento. Fue entonces cuando Andrés, mi padrino, más que eso, mi segundo padre, se levantó del banco y caminó tranquilamente hacia ella. Sus pasos resonaron en la iglesia. Había algo en su andar que silenciaba todos los susurros. Se detuvo frente a Isabel y dijo, en voz baja, pero lo suficientemente firme para ser escuchado por todos. Señora Isabel, este no es el momento ni el lugar, pero ya que ha decidido revelar secretos ajenos, quizá le gustaría que todos aquí también conocieran los suyos. Ella se giró lentamente, sorprendida. ¿De qué estás hablando? Andrés no lo dudó. Su mirada era como acero. ¿Sobre cómo le mentiste a Daniel sobre la muerte de su padre? ¿O sobre el préstamo a su nombre que sigue pendiente, aunque nunca firmó ningún documento? Un espeso silencio cayó sobre la iglesia, el tipo de silencio que hiere tus oídos. Miré a Daniel. Sus ojos estaban abiertos, confundidos y heridos. Miró a su madre, casi rogando por una negación. Pero ella no dijo nada. No hay necesidad. El daño ya estaba hecho. La mujer que entró, vestida de blanco pensando que destruiría mi matrimonio, acababa de exponer sus propias grietas. Y por primera vez desde que la conocí, Isabel parecía pequeña. La ceremonia se detuvo allí, en ese abismo de revelaciones, y sentí que todo lo que vino después cambiaría nuestras vidas para siempre. Por un momento pensé que se iba a desmayar,
Isabel se quedó quieta, como si le hubieran dado una bofetada en la cara. El silencio de la iglesia era casi sobrenatural. El vestido blanco que llevaba, antes tan provocativo, casi triunfante, ahora parecía desproporcionado, como una ridícula armadura que ya no protegía nada. Porque ante la verdad, ninguna máscara puede durar mucho tiempo. Yo estaba allí, en el altar, en el centro de atención, y lo único que quería hacer era desaparecer. Escóndete bajo el velo, desaparece tras las flores, huye de la vergüenza. Pero algo dentro de mí se negó. Fue como si, después de toda una vida disculpándome por quién era, finalmente hubiera llegado a mi límite. Isabel me miró entonces, por primera vez, de verdad, sin pretensiones, sin cortesía social. Había ira en su mirada, sí, pero también algo más profundo. ¿Desesperación? ¿Miedo? Quizás fue un reflejo de su propia ruina. Solo dije la verdad, dijo con voz temblorosa, como si aún intentara sostener el habla. Tienen derecho a saberlo. ¿Qué clase de personas traen a nuestra familia? Nuestra familia. Como si se tratara de una dinastía intocable, por encima de cualquier error. Como si fuera la guardiana de un legado que no pudiera ser corrompido. Respiré profundamente. Me ardían los ojos, pero no lloré. Esta vez no. ¿Y Daniel? Pregunté mirándola. ¿No tiene derecho a saber que mentiste sobre su padre? ¿Que usaste su nombre para pedir un préstamo y le dejaste una deuda que ni siquiera sabía que existía? Ella se puso pálida. Daniel se volvió hacia ella y guardó silencio. Su rostro estaba rígido y sus puños apretados. Él era lo único que me importaba en ese momento. Y cuando lo miré, comprendí que algo había cambiado. La línea invisible que conectaba a madre e hijo se había roto. No era odio, fue una decepción. Y ese es un dolor que corta más profundamente. ¿Es cierto, madre? Él preguntó. Su voz era baja pero aguda. ¿Me mentiste? ¿Sobre mi padre? ¿Sobre todo? Isabel dudó. Por un momento, pareció luchar consigo misma. Pero el orgullo, el viejo orgullo que llevaba como escudo, triunfó. Hice lo que creí mejor, dijo casi suplicante. Iba a abandonarte, Daniel, igual que me abandonó a mí. Solo intentaba protegerte. ¿Proteger? ¿Mentir? ¿Humillar a Camila y a su familia en nuestra boda? Eso no es protección, mamá. Es control. Es egoísmo. Ella intentó tocarle el brazo, pero él retrocedió. Como si ese toque fuera algo tóxico. Me rompió el corazón ver eso. Yo conocía a Daniel, sabía el amor que él tenía por ella, pero lo que descubrió allí, en ese altar, fue que el amor que ella decía sentir por él tenía condiciones. Con manipulación. Con secretos. Isabel miró a su alrededor. Por primera vez se dio cuenta de que estaba sola. Ninguna mirada de apoyo, ningún gesto de comprensión. Ni siquiera sus parientes. Pocos, es cierto, apoyaban ya el teatro. Ella dio un paso atrás. Luego uno más. La mujer altiva que había llegado como un huracán ahora parecía una sombra de sí misma. Y fue en 1900. Ese momento, en ese preciso instante en el que todos creían que el clímax ya había pasado, que una nueva voz resonó en el fondo de la iglesia. Disculpe. Creo que ahora me toca hablar. El corazón casi se detiene. Conocía esa voz. Aunque era mayor y más baja, la reconocería en cualquier lugar. Era mi padre. La gente se dio la vuelta nuevamente, y allí estaba. Roberto. El hombre que desapareció, de mi vida cuando tenía 10 años. El hombre que lloré durante años, que imaginé 1000 veces regresando, buscándome, explicándome por qué desapareció. Y ahora él estaba allí, mayor, con cabello gris, ojos marcados por algo entre culpa y anhelo. Llevaba un traje oscuro y sencillo. Caminó por el pasillo central de la iglesia con pasos lentos pero decididos. Nadie se atrevió a detenerlo. No estaba pidiendo permiso. Estaba reclamando un derecho olvidado. Se detuvo a unos metros de nosotros. Él me miró. Luego miró a Isabel. No pude quedarme callada. No después de escuchar todo esto. Porque hay una verdad que debe ser contada. Y no dejaré que sigas manipulándolo. Todo, Isabel, como siempre lo has hecho. Daniel lo miró confundido. La respiración de Isabel se volvió entrecortada. Un susurro colectivo recorrió los bancos de la iglesia. Todos sentían que algo grande estaba por venir. Me destruiste la vida, le dijo mi padre. Le mentiste a tu hijo sobre mí. Dijiste que estaba muerta. Creaste toda una historia basada en el resentimiento. Y ahora quieres hacerle lo mismo a la familia de Camila. Isabel meneó la cabeza, pero no habló. Ella era tan blanca como la pared detrás de ella. Me alejaste de mi hijo. Y durante mucho tiempo te dejé, porque pensé que tal vez sería mejor, que tal vez estarían bien sin mí. Pero ver a mi hija aquí hoy, humillada por ti, me hizo darme cuenta de que he guardado silencio demasiado tiempo.
Una lágrima cayó por mi cara. Mi padre me miró de nuevo y en ese momento vi al hombre que había estado esperando conocer toda mi vida. Arrepentido, pero presente. Quizás sea demasiado tarde para arreglar el pasado, pero todavía hay tiempo para proteger el presente. Isabel dio un paso atrás y se sentó en el banco más cercano. Los hombros caídos, la mirada perdida. Fue el fin de su imperio de control. Todo lo que había intentado ocultar durante años había salido a la luz, y de la peor manera posible. En el altar donde quería avergonzar a los demás. ¿Mi boda? Sí. Le habían interrumpido. Pero de repente, algo más grande estaba sucediendo. Una catarsis. Una liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente, había encontrado espacio para respirar. ¿Y yo? Yo todavía estaba de pie. Y eso, en ese momento, era todo. Siempre pensé que el sonido más angustioso del mundo era el portazo de una puerta en medio de una pelea. O llorar en la almohada después de una decepción. Pero ese día, en ese altar, descubrí un sonido aún más poderoso. El silencio, un silencio que se apoderó de toda la iglesia, como si nadie supiera qué hacer tras la última revelación. Como si el mundo hubiera contenido la respiración, esperando el siguiente paso. Era como si todo, los bancos de madera, las vidrieras, el altar lleno de flores, hubiera sido arrancado de la realidad y sumergido en un tiempo suspendido. Mi padre todavía estaba allí de pie, con sus ojos fijos en mí. Y yo, sosteniendo mi ramo con manos temblorosas. Lo miré como si tratara de reconstruir 15 años de ausencia en 15 segundos. Daniel no dijo nada, y lo entendí. ¿Cómo puedes decir algo después de descubrir, en apenas unos minutos, que la mujer que te crió te engañó, que tu padre no estaba muerto, y que tu prometida cargaba con heridas que nunca supiste que eran tan profundas? Pero fue, precisamente en ese silencio que las verdades empezaron a pesar. No las que se dijeron en voz alta. Aquellas ya habían explotado como un trueno. Pero los que vinieron después, como ecos apagados en los ojos de quienes los observaban. Vi a mí, madre, Lucía, sentada en el primer banco. Ojos llorosos, pero firmes, se había preparado para un día de celebración, y allí estaba, viendo cómo su vida salía a la luz como si fuera un escándalo de periódico barato. Aún así, no bajó la cabeza, porque ya había tocado fondo, y había sobrevivido. Vi a mi hermano Mateo, más atrás, acurrucados juntos, el rostro serio, los ojos entrecerrados como si contuvieran un viejo dolor. Había tomado malas decisiones, sí, pero allí nadie sabía por lo que había pasado. ¿Cuántas veces nos protegió? ¿Cuántas veces fue padre en lugar de un padre ausente? Y ahora, ser señalado como una carga, por alguien que apenas sabía quién era, eso dolió. Y ahí fue cuando apareció alguien que no esperaba. Mi padrino, Andrés. Alto, discreto, siempre silencioso, el tipo de hombre que escucha más de mí, tú sientes lo que habla. Pero ahora, caminaba con pasos tranquilos hacia el centro de la nave. Se detuvo frente a Isabel, que seguía sentada, inmóvil, como si esperara que el mundo olvidara que ella estaba allí. Señora Isabel, comenzó con voz tranquila pero firme. Usted pensó que podría venir aquí, destruir una familia con minas estas palabras y salirse con la suya. Pero mire, sus palabras la traicionaron. Ella miró hacia arriba lentamente. Había algo roto en ellos. Solo quería proteger a mi hijo. La protección no es sinónimo de destrucción, respondió. Y ya que has decidido exponer los secretos de los demás, quizá quieras que todos conozcan los tuyos también. Un murmullo recorrió la iglesia. Isabel frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Sobre el préstamo a nombre de Daniel que sigue vigente. Sobre la herencia que le dejó su padre, de la que nunca le hablaste. Sobre la carta que te escribió antes de morir, y que nunca le entregaste. La iglesia estalló en un silencio aún más ensordecedor. Un silencio que gritaba. Porque todos, absolutamente todos, sintieron el peso de esas revelaciones. Daniel lo miró, luego miró a su madre, como si necesitara desesperadamente una negación, pero ella no lo dio. Las manos de Isabel temblaban. Su mandíbula se abrió en un sollozo ahogado. Y lo entendí. Su imperio, construido sobre el control y la manipulación, se había derrumbado. Allí, delante de todos. Ella ya no era la madre, poderosa. Ella era solo una mujer sola, rodeada de las consecuencias de sus propios actos. Daniel, susurró, lo hice todo por ti. Me has mentido toda mi vida. Su voz tan baja me partió el corazón. Y cortarle el de ella también. Dejó, lentamente, el micrófono. Luego me miró. Y ahí fue cuando nuestras miradas se cruzaron y supe. Él estaba conmigo. A pesar del dolor, la confusión, la decepción, él todavía sostenía mi mano. Y eso fue todo.
De repente, el sacerdote se aclaró la garganta, tímidamente, como si intentara devolver el momento a lo que había sido antes. Pero la ceremonia ya no era la misma. Fue algo nuevo, más crudo, más real. Y antes de que el sacerdote pudiera continuar, una mujer mayor, que estaba sentada en las últimas filas, se puso de pie y dijo: «Tal vez ahora sea el momento de dejar de señalar y empezar a comprender». Todos se dieron la vuelta. Ella era la tía de Daniel, que casi nunca hablaba. Camila no es la historia de su madre. Daniel no es las mentiras que escuchó. Y quizá este matrimonio no tenga que ser perfecto. Simplemente tiene que ser real. Sus palabras me atravesaron como un rayo de sol después de una tormenta. Eso fue todo. Verdadero. Luego la ceremonia continuó. Pero no con la ligereza prevista. Con algo mejor. Con profundidad. Los votos fueron más llorosos, pero también más sinceros. Las miradas entre nosotros, más intensas. Manos temblorosas, pero entrelazadas. Isabel permaneció allí unos minutos más, pero luego se levantó y se fue. Sin drama. No más palabras. Acaba de salir. Y nadie fue tras él. Cuando la música volvió a sonar al final de la ceremonia, ya no había tensión. Solo alivio. Como si hubiéramos atravesado un huracán y hubiéramos salido del otro lado erguidos. No fue la boda que soñé. Estuvo mejor porque era real. Aquella iglesia, escenario de mi sueño más bello, se había convertido en un campo de batallas silenciosas. Las palabras pronunciadas, las verdades reveladas y las lágrimas contenidas parecían aún flotar en el aire como el humo de algo que ardía en su interior. Y en el centro de todo estaba Isabel, mi suegra, la mujer que siempre se escondió tras una elegancia impecable, una forma de hablar dulce y una mirada penetrante. Después de que mi padre reapareció, todo se volvió aún más surrealista. Fue como si la vida me obligara a enfrentar todos los fantasmas que había intentado enterrar. Pero había una diferencia. Esta vez, no estaba sola. Daniel me agarró la mano con fuerza. Podía sentir la tensión en sus dedos. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Luego respiró profundamente, cogió el micrófono del atril del sacerdote y se volvió hacia Isabel. «¿Es cierto, madre?», preguntó con voz entrecortada pero firme. «¿Me mentiste sobre mi padre? ¿Pediste un préstamo a mi nombre? ¿Escondiste una carta?». Su rostro parecía porcelana agrietada. Todavía estaba intentando mantener mi pose, mi control, pero era visible. Se hundía. «Yo hice lo que creí correcto en ese momento», murmuró. «¿Está bien mentir?». Dio un paso hacia adelante, como si quisiera acercarse a su hijo, pero él retrocedió. Eso la golpeó más fuerte que cualquier palabra. «Daniel, escucha. Tu padre no era un hombre de fiar. Quería irse, lo sabía. Esa carta era solo otra forma de abandonarte. Quería perdonarte la vida». Su voz se quebró. Era difícil saber si era remordimiento, desesperación o puro miedo a perder el control de la narrativa que había mantenido durante tantos años. «¿Y qué pasa con el préstamo?», él insistió. «¿Por qué esto?». Estaba desesperada. La cosa se puso difícil después de que él desapareció. Solo pensaba en mantener todo en orden. «Iba a pagar. Te lo juro. Usaste mi nombre, madre. Me robaste». Esas palabras rompieron algo allí. El silencio que vino a continuación fue diferente a los anteriores. No fue un silencio de expectativa, sino de fin. Un silencio donde ya todo estaba dicho y solo faltaba aceptar. Isabel se dejó caer en el asiento delantero. Los hombros encorvados, el moño desordenado, el maquillaje corrido. Por primera vez, no vi a la mujer que me humilló con palabras veladas. Vi a una persona destrozada, consumida por el miedo de perder lo que más amaba, y paradójicamente, a la persona responsable de causar exactamente esa pérdida. Pero incluso en ese estado, ella todavía intentó justificarse. Solo quería proteger lo que era mío. Fue entonces cuando Daniel dijo algo que me puso la piel de gallina. «No soy tuya. Nunca fui una posesión, madre. Soy una persona. Y trataste de moldear mi vida como si fuera una extensión de tu dolor. Lamento todo lo que has vivido. Pero me hiciste daño. Y hoy, delante de todos, lastimaste a la mujer que amo». Sentí que mis piernas se debilitaban. Las lágrimas caían, calientes, incontrolables. Pero por primera vez, no vinieron solo del dolor, vinieron de alivio. Daniel estaba allí. No solo estaba a mi lado, estaba de mi lado. Entonces, de repente, mi padre, que había estado en silencio desde que habló con Isabel, dio un paso adelante. La miró con una firmeza que me sorprendió. «Me arrebataste el derecho a ser padre. Borraste mi existencia de la vida de mi hijo. Y ahora repites el mismo ciclo, intentando borrar a la familia de su esposa».
Ella intentó negarlo, pero no pudo. Las palabras de mi padre eran como espejos. Ella tenía que verse reflejada en ellos. Cometí errores. Sí, continuó. Fui un cobarde. Me escapé. Pero hoy estoy aquí. Y por primera vez en años, veo lo que realmente destruye a una familia. No es la ausencia, son las mentiras. Un susurro recorrió la iglesia. Un susurro de asentimiento, de incomodidad. Isabel no podía mirar a nadie a los ojos. Se quedó allí, mirando al suelo, como buscando una salida donde no había puertas. Daniel se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo elegir lo que quiero para nuestro futuro. Y te quiero, a ti, Cami. Con tu historia, tu fuerza, tu familia. En ese momento el mundo comenzó a respirar de nuevo. Lo abracé con todo lo que tenía, y fue allí, en el altar donde casi todo se derrumbaba, que sentí que comenzaba la reconstrucción. Isabel se levantó en silencio. Sin decir palabra, caminó hacia la salida de la iglesia. Cada paso parecía pesar una tonelada. Ella no miró hacia atrás. Y nadie la siguió. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, una brisa entró por la ventana lateral de la iglesia, y juro que se sintió como un aliento fresco. Un comienzo. ¿Qué vendría después? Aún no lo sabía. Pero una cosa era segura. La verdad, aunque dolorosa, nos había liberado a todos, y ahora por fin pudimos continuar. Todavía recuerdo el sentimiento que tuve cuando vi a mi padre de pie en la parte trasera de la iglesia. Fue como si el tiempo se hubiera desgarrado desde dentro. El dolor de la infancia, la ausencia de cumpleaños, la pregunta que nunca tuvo respuesta. Todo regresó como un torbellino, y al mismo tiempo, había algo inexplicablemente reconfortante en verlo allí. Como si una pieza del rompecabezas finalmente hubiera vuelto a encajar en su lugar. Disculpe. Creo que es hora de que yo también hable. Estas fueron las palabras que rompieron la tensión tras el enfrentamiento con Isabel. Todos se dieron la vuelta. Y allí estaba. Mi padre, Roberto. Más delgada de lo que recordaba, con el pelo más ralo y los ojos más cansados. Pero aún así era él, mi padre. El hombre que había imaginado durante tantos años, a veces con ira, a veces con añoranza. Caminó por el pasillo. Cada paso parecía pesar una década de silencio. Sé que quizá no tengo derecho a estar aquí. Pero Camila, hija, necesitaba venir. La palabra hija salió de su boca como un tímido susurro, pero a mí me recorrió como un trueno. Fue la primera vez que oí eso en más de 15 años. Y en ese instante, todo mi cuerpo quiso retroceder. Y corre, y abrazo, todo al mismo tiempo. Me fui porque pensé que era lo mejor. Pensé que mi presencia solo traería dolor. Y cuando intenté regresar, Isabel me lo impidió. Se volvió hacia ella, que estaba sentada derrotada en el banco lateral. Dijiste que mi hijo me odiaba, que mi hija estaba mejor sin mí, que mi familia me había olvidado. Isabel no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Pero nunca dejé de seguirte. Te observaba desde lejos, siempre intentando comprender si algún día tendría el valor de volver. Y hoy, cuando supe que mi hija se casaba, ya no pude esconderme más. Mi madre, sentada en el banco, lloraba en silencio. No fue un llanto escandaloso. Fue el grito de alguien que había vivido mucho tiempo con el pecho apretado y ahora veía las grietas abrirse para dejar entrar la luz. Miré a Daniel. Estaba pálido, con la mirada fija en el hombre que hasta hacía unas horas creía muerto. Roberto se volvió hacia él. Daniel, no soy tu padre, pero en cierto modo, también me arrebataron de ti. Porque si hubiera tenido la oportunidad, habría querido ser parte de tu vida. Y hoy te vi defenderla. Te vi hacer lo que muchos hombres ni siquiera hacen por sí mismos. Elegir la verdad. Incluso cuando dolió. Daniel asintió lentamente. No dije nada, pero en el silencio de su mirada había una tranquila aceptación. No es un perdón inmediato, porque algunas heridas toman tiempo, pero de entendimiento. Camila. Mi padre me miró de nuevo. No espero que me abraces ahora. No hoy. No pronto. Pero necesitaba que supieras que nunca dejé de amarte. Sentí que mis piernas se debilitaban. Y esta vez, fue Mateo quien me detuvo. Mi hermano, mi refugio durante tantos años, estaba allí, con lágrimas en los ojos, apoyándome nuevamente, como lo había hecho desde que éramos niños. Continúa, susurró. Haz lo que te dice tu corazón. Me acerqué a mi padre. Cada paso parecía pesar tanto como el anterior. Me acerqué. Él no se movió. Solo esperé. Podía sentir su respiración temblando. Me dejaste. Mi voz salió débil. Te fuiste y me dejaste con demasiadas preguntas. Demasiado dolor. Él miró hacia abajo. Lo sé.
Pero ya no soy esa niña. Hoy soy una mujer. Y ya no necesito un padre que se escape. Si quieres formar parte de mi vida ahora, tendrás que quedarte. Tendrás que afrontar todo lo que dejaste atrás. Él levantó la mirada y por primera vez vi allí algo que me conmovió profundamente. Un arrepentimiento, sincero, y esperanza. Ya no huiré más. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro, durante demasiado tiempo para una boda. Pero demasiado poco para toda una vida sin vernos. Y luego, por primera vez en años, nos abrazamos. No es un abrazo largo, ni tampoco desesperado, pero un abrazo de verdad, doloroso, pero necesario. Mientras nos alejábamos, la iglesia parecía respirar conmigo. El dolor todavía estaba allí, pero ahora había espacio para algo nuevo. Miré a mi madre. Ella estaba llorando, pero con una pequeña sonrisa en sus labios, esa sonrisa de quien por fin ha visto terminar un ciclo. Ella se levantó vacilante y caminó hacia nosotros. Mi padre extendió la mano. Ella dudó, pero luego lo abrazó también. El tiempo no borra todo, pero puede hacer las cosas más fáciles. Puedes hacer paso. En el altar me esperaba Daniel. Cuando regresé, me tomó de la mano y me dijo: ahora estamos listos. Y en ese momento supe que realmente lo éramos. Porque la verdad, aunque duela, une más que cualquier mentira bien dicha. Con todas las heridas expuestas, con todos los errores enfrentados, estábamos listos para decir sí. La ceremonia continuó, pero fue como si algo hubiera cambiado para siempre dentro de nosotros. Ya no se trataba de flores, ni de vestidos, ni de protocolos. No se trataba de perfección, se trataba de reconstrucción. El altar, que una vez amenazó con derrumbarse en el caos, ahora era testigo de algo mucho más verdadero. Dos corazones que se elegían no a pesar del dolor, sino debido a él. Daniel me tomó la mano como si dijera: estoy aquí. Y yo le respondí con un apretón: yo también. El sacerdote, que hasta entonces había quedado en silencio ante el drama que se desarrollaba ante todos, nos miró con una sonrisa serena. No necesitaba decir que lo entendía. Sus ojos lo decían, todo. Continuamos, asentimos. Las votaciones han comenzado. Pero ya no quería repetir palabras ya hechas. Quería hablar desde lo más profundo de mi alma. Quería que cada sílaba fuera un puente entre lo que éramos y lo que seríamos. Respiré profundamente y hablé. Daniel, he soñado con este día toda mi vida, pero nunca imaginé que llegaría así, con dolor expuesto, verdades difíciles y tantas lágrimas. Aún así, este es el día más auténtico de mi vida, porque hoy, cuando te miro a los ojos, no solo veo a un hombre, veo a una pareja que me eligió incluso cuando todo parecía desmoronarse. Veo valentía, veo amor. Daniel lloró, y yo también, pero ahora eran lágrimas suaves, ni los del dolor ni los del shock. Ellos fueron los del alivio. Desde el principio otra vez. Se secó los ojos con la manga de la chaqueta, rió nervioso y comenzó a hablar. Camila, no eres solo la mujer que amo. Eres la fuerza que no sabía que necesitaba. Hoy todo se derrumbó a nuestro alrededor y, sin embargo, aquí estamos. Fuertes, verdaderas. Prometo nunca ocultar quién soy, ni pedirte que ocultes quién eres. Prometo caminar a tu lado incluso cuando las cosas se pongan difíciles, porque amarte es la decisión más acertada que he tomado. La iglesia, aunque silenciosa, parecía vibrar con cada palabra. El sí quiero que dijimos fue diferente a todo lo que había imaginado. No fue solo una respuesta. Fue un grito del corazón, un compromiso con todo lo que estaba por venir, con las cicatrices que ya teníamos y con las que aún estaban por venir. Cuando nos besamos, no hubo ningún aplauso efusivo. Hubo silencio. Pero fue un silencio profundo, hermoso, lleno de respeto. Un silencio que decía: ganaron. Al salir de la iglesia, mi madre me esperaba con lágrimas en los ojos. Ella me abrazó como si supiera el peso de cada segundo de ese día, y sin necesidad de decirlo, me dio toda la fuerza que me había sostenido hasta entonces. Y luego, a su lado, estaba mi padre, Roberto. Esperó, vacilante, casi encogido. Pero fui hacia él, despacio. Cada paso, una barrera rota. Gracias por venir, se puso emotivo. Gracias por dejarme estar aquí. Todavía llevará tiempo, pero quiero intentarlo. Estaré aquí, aunque tardes un poco. Nos abrazamos. Por segunda vez ese día. Por primera vez en más de una década. Un abrazo diferente. No hay prisa. Sin miedo. La fiesta fue sencilla, pero llena de significado. El salón, decorado con flores claras, parecía respirar con nosotros. Amigos y familiares se acercaron a mí y me dijeron que nunca olvidarían ese día.
¿Quién no había visto alguna vez una boda como la nuestra? Pero para mí lo que realmente importaba era lo que venía después. Cuando cayó la noche y la música se hizo más suave, bailé con Daniel como si el mundo se hubiera detenido. ¿Estás bien?, él preguntó. Más que nunca. ¿Está seguro? Sí, porque aunque todo se volviera a derrumbar, sé que construiríamos juntos. Ladrillo a ladrillo. Con verdad. Él sonrió. Y me besó. Isabel no regresó. Se fue antes de la fiesta. Nadie sabía a dónde fue. Y nadie preguntó. Por primera vez, ella no era el centro. Por primera vez, su ausencia fue paz. Hoy, 3 años después, miro atrás con gratitud. Daniel y yo tenemos una hija, Sofía. Heredó la mirada de su padre y el coraje de su madre. Y a veces, cuando la veo dormir, pienso en cómo los dolores más profundos pueden dar lugar a las mayores bendiciones. ¿Mi padre? Él está cerca. Poco a poco, reconstruyendo los lazos que se rompieron. Ahora es abuelo. Y se esfuerza por ser lo mejor que puede ser. Mi madre perdonó. No lo has olvidado. Y no necesitas hacerlo. Pero ella permitió que el perdón diera lugar a algo nuevo. Para que el pasado ya no sea una prisión, sino una lección. Isabel, bueno, nunca volvió a intentar involucrarse. El tiempo se encargó de colocarla frente a su propio reflejo. Y a veces, el silencio es la mejor respuesta que la vida puede dar. ¿Qué hay de mí? Aprendí que los finales felices no están hechos de perfección. Están hechos de elecciones, de coraje. Y la capacidad de amar incluso cuando el mundo parece querer lo contrario. Ese día, que comenzó como una pesadilla, se convirtió en el comienzo de mi mayor verdad. El amor sobrevive. El amor libera. Y lo más importante, el amor comienza de nuevo.